Paz de Cristo, mis hermanos. En esta hora estaremos compartiendo con ustedes, mis amigos, la lección número 3, el hombre arrepentido. Ya hemos compartido, abramos la Biblia y el hombre natural. Esta lección está basada en Mateo 9:13. Mateo 9:13 dice: Id pues y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El propósito de la lección es traer al hombre, a través de la palabra de Dios, a una comprensión de su condición ante Dios, para que se arrepienta. Cuando estudiamos el hombre natural, vimos que el hombre es pecador y no justo por naturaleza. Este estado nos califica a cada uno de nosotros, porque en ese estado llegamos todos ante la presencia de Dios, para la misericordia de Dios, porque Él no vino a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Sería dramático que Dios anduviera buscando gente perfecta, estaríamos todos excluidos de eso. Por el contrario, se hizo hombre para estar aquí en la tierra, con el fin de compartir nuestros dolores, nuestras carencias, y a la vez impartirnos palabra de vida. Él no vino buscando perfectos, sino que justamente a nosotros, los perdidos, para poder rescatarnos y darnos vida eterna. ¿Cómo funciona esto? Según empieza a obrar la palabra de Dios en el corazón del hombre natural, cambios empiezan a ocurrir. Número 1, al oír la palabra, concibe fe. Entre más oye, más fuerte es su fe. Romanos 10:13 dice: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. No se puede tener fe sin conocer la palabra de Dios. Por eso comenzamos haciendo la primera lección, abramos la Biblia, para llamar a la atención de qué es la maravillosa palabra de Dios, y en ella debemos depositar nuestra confianza. Al irla leyendo, al irla guardando en nuestro corazón, entonces nacerá una fe salvífica, es decir, una fe que nos llevará a la salvación. Número 2, esa fe le permite creer a Dios y a su palabra. Comenzará a gobernar su vida por los principios de Dios, en vez de hacerlo por sus pasiones humanas, intelecto o razonamiento. Todo lo contrario de lo que era el hombre natural. Ahora, al ir escuchando la palabra de Dios, entonces comenzará a obrar su palabra en nuestras vidas y ella nos guiará. Tendremos los mismos deseos de hacer las mismas cosas, pero ahora tendremos una buena conciencia que vendrá de conocer la palabra de Dios, y ella gobernará nuestras vidas, si nosotros lo permitimos. Esta fe agrada a Dios. ¿De qué estamos hablando? De que uno deje que su palabra gobierne nuestras vidas. Ahora, como esta fe agrada a Dios, Él dará la gracia que hará que aumente en el hombre el apetito por la comunicación con su Creador. Comenzamos a acercarnos a Dios. Dice su palabra: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. ¿Cómo llegó a conocer a Dios más íntimamente y saber acerca de Él, de lo que le agrada o le desagrada? Bueno, leyendo la palabra de Dios. Al ir conociendo la palabra de Dios, crecerá nuestra fe. Esa fe nos llevará a estar más cerca de Dios, porque nacerá hambre en nosotros. Dios nos dará gracia para estar más cerca de Él, y luego entonces tendremos una comunión más íntima. Si no nace la fe, nunca vamos a querer agradar a Dios. Así dice Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. A Dios le conocemos, sus principios, sus caminos, a través de ir leyendo la palabra de Dios. Número 3, al ir ya teniendo fe, al ir acercándonos a Dios a través de su palabra, al ir teniendo comunión con el Señor, ya que le empezamos a creer a sus promesas, suave pero firmemente la palabra empezará a cortar los deseos y obras de la carne. Nos empezará a guiar y comenzará a cambiar nuestra vida. Cuando esto ocurre, el hombre natural se ha convertido en un hombre arrepentido. Note, muchas personas simplemente creen que arrepentimiento es llorar un poco por las consecuencias negativas que vienen por mis decisiones o mis
hechos. Sin embargo, el arrepentimiento no está completo solo con llorar, con golpearse, con una piedra en el pecho, lamentarse. El verdadero arrepentimiento tiene más que ver con una relación íntima con Dios y un cambio de vida. Al ir escuchando la palabra de Dios y regirse por ella, empieza a darse cuenta que los caminos que llevábamos eran malos, decide dejar esos caminos y comienza a caminar por la senda que Dios ha trazado. A eso le llamamos arrepentimiento, porque da un cambio de dirección a su vida. La actitud autosuficiente, egoísta y humanística, junto con todos sus deseos carnales, han sido cortadas. Ahora él se halla humilde y abierto al plan de Dios para su vida. Arrepentimiento. Ha cambiado su dirección. Si antes iba en contra de Dios y su palabra, de lo que a Dios le agradaba, ahora se está acercando a Dios. Ahora quiere obedecerle. Es un hombre arrepentido. Si todos quisieran ser perfectos al llegar a las plantas del Señor, al llegar a su presencia, al querer servirle, y mucha gente que posterga su conversión, pues dice, no, voy a esperar a solucionar este problema, esto otro, a dejar este vicio, esta costumbre. Si eso fuera cierto, ninguno de nosotros calificaría jamás para estar cerca del Señor. La verdad cierta es que no lo merecemos, no tenemos la fuerza, ni nunca tendremos el deseo natural. Solo cuando decidimos acercarnos a Dios a través de su palabra, con fe, es decir, creyendo en lo que Él enseña, es que Dios irá obrando también en gracia y nos dará el poder para cambiar. Seremos arrepentidos, nos juzgará nuestra conciencia del pasado, los amigos, la familia, la sociedad, nos mostrará nuestros errores y nos dirá que como ahora queremos cambiar y hacernos cristianos. Pero recuerde la base de esta lección. El Señor Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Si nosotros pertenecemos a ese sector de gente que ha ido por el mal camino y al reflejar nuestras vidas ante la palabra de Dios nos hallamos injustos, calificamos para la misericordia de Dios. El que se siente justo, el que se siente recto, que no le hace mal a nadie, que no necesita de Dios, está lejos de la misericordia. Por el contrario, el que se reconoce falto delante de Dios, aquel que humildemente se postra, se humilla su corazón, su intelecto ante el Señor, aquel está calificando para alcanzar misericordia y ser salvo. Ahora vamos a definir el arrepentimiento. El arrepentimiento equivale a la muerte en el sentido espiritual. Romanos 6:2 dice, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Al nosotros decidir dejar el mal camino, cambiar el curso de nuestras vidas, dar un giro de 180 grados, alejándonos antes de Dios, ahora nos comenzamos a acercar a Dios, equivale a la muerte. El hombre, la mujer, al arrepentirse, se identifican con la muerte. Por eso ya no tenemos lugar en nuestras vidas para el pecado. Ya no queremos caminar allí. El arrepentimiento es una completa transformación. Significa que morimos a nuestra vieja naturaleza, es decir, al hombre natural. Morimos al mundo, es decir, las cosas que el mundo nos ofrece que no agradan a Dios. Y morimos al pecado. El arrepentimiento es un punto de viraje, es decir, un cambio de dirección. Produce una diferencia marcada en nosotros. Es una experiencia genuina. Es un sentimiento de pesar y remordimiento que nos hace cambiar de rumbo. El arrepentimiento es un cambio de mente y propósito. Cambia nuestra manera de pensar, nuestra forma de ver las cosas y nuestra percepción de la vida es diferente.